pero viéndolos algo casi al ras para la universidad. Y en lo que te entregan tu certificado. Y en lo que me entregan mi certificado y todo eso. Yo creo que no voy a poder, no sé qué pueda hacer con los demás. Habría que ver, mira, va a ser complicado. Habría que ver hasta cuánto tiempo te pueden aguantar y a ver si se pudiera hacer algo. Ellos te van a decir que no, o sea, así que tú vayas solito, tendrías que o agarrarlos muy de buenas o que te vean muy, o sea, que sean muy empáticos contigo, que les quedes, que logres hablar con alguien que pueda tomar esa decisión y si se puede, te esperan. Es muy difícil, te van a decir que no. Ya el director de la escuela donde va ahorita Sofi, cuando iba mi otra hija, que ya no es director de ahí, hizo su examen a la UNAM para estudiar contabilidad en línea. Y me comentó también de que me quedé pero no fui por mi carta de aceptación y ya no me aceptaron o sea, fue a la facultad de contabilidad para su trámite y pues sin la carta de aceptación no lo reciben. Entonces, pero le dijeron que si conseguía su carta de aceptación, no sé cuánto le dieron, una semana. Pero si consigues tu carta de aceptación, inscribimos, aunque ya hubiera pasado la fecha. Y entonces, yo lo ayudé a conseguir su carta de aceptación. Luego, pero ya se quedó sin. Yo no hago nada que sea ilegal. No nada que sea ilegal. Pero él ya se había quedado, entonces digo, ¿sabes qué? Déjeme checar si lo puedo conseguir la carta de aceptación. Y si con una amiga que trabaja en el WIAT, que es la División de Educación a Distancia, contactó a la directora de DEGAE y sí, le dijo que sí, que fuera por su carta de aceptación. Y ya fue hasta allá, lo recibieron exclusivamente para entregarle su carta y se le entregaron. Y ya se fue a la facultad y se inscribió. Pero no sé cuánto tiempo, porque 2 meses es mucho, no sé hasta cuándo. Yo no creo que se puedan esperar más de 15 días, que es la semana de cambios de grupo. La UNAM inicia clases y, por ejemplo, a los 15 días, tienes 15 días para dar de baja materias o para reinscribir materias o hacer cambios de grupo. Yo no creo que se puedan esperar más de esos 15 días. O sea, por ahí se fue exagerando principios de septiembre. Y te van a entregar tu certificado hasta octubre. Es que no sé muy bien porque en Unitec, desgraciadamente, los trámites son muy tardados. Para una beca pedí una constancia de estudios. Mi mamá tuvo que pedir prórroga porque si no, no la metía. Nos dieron creo que 4 días y pues tuvimos que presionar porque era con la firma del director y que no estaba, que no sé qué, que no sé cuánto, y la pedimos con un mes de anticipación y me la dieron hasta 4 días después de la fecha. Entonces, sí, dan pésimos servicios. Claro. Y también, pues, la parte del plan de estudios es plan con maña, ¿no? Ya no me puedes escribir para que te quedes ahí. Hay gente que dice, bueno, prefiero seguir aquí que perder un año. Yo prefiero perder un año que seguir ahí. Porque también este cuatri solamente tengo creo que 3 materias, pero no sé por qué me piden meter otra más y yo les contesté, pero es que no tengo por qué meter otra más, no, pues no viene en el plan. Aparte cobran por materias. Entonces yo estoy de que no voy a meter otra materia, pero no me dejan inscribirme si no meto otra materia. Pero pues yo no la quiero meter. Sí, no sé. Lo que les interesa es el negocio. ¿Y por qué no pagas para tener tu certificado? De cualquier forma lo tienes que pagar. De cualquier pagar más para
Es que depende ahí también del paquete, porque si, no me acuerdo, creo que sí tiene, es que no debería tener problema, tiene personalidad jurídica propia. Me parece que tiene personalidad jurídica propia, quiere decir que ella no depende ni de la SEP, ni de la UNAM, o sea, no hay alguien que avale sus estudios, sino que sus planes están inscritos por ellos mismos y están reconocidos por ellos mismos. Y si tiene personalidad jurídica propia, no tendría ningún pretexto por el cual retrasar los trámites, porque no depende de nada. Si depende de la SEP o depende de la UNAM, pues sí, tengo que llevar un paquete y llevar los documentos y que me regresen los certificados. Pero si no me equivoco, tiene personalidad jurídica propia, es decir, que no depende de ninguna institución. ICEL, por ejemplo, sí, la ICEL está incorporada a la UNAM. Sus planes de estudios dependen de la UNAM, es la UNAM la que les, entonces no tiene personalidad jurídica propia. También para las graduaciones se supone que tienes que pagar la ceremonia, pero no es como de que si quieres pagarla, no, es de que tienes que pagar, si no, no te damos nada y es como de, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Sí, o sea, es el negocio, es el puro negocio. O sea, como para qué demonios quiero una ceremonia de graduación, lo que quieres mi documento. Pues nada más quiero mi documento. Es más, muchas gracias. tienen auditorio, te dan, pues ahí en mi auditorio, en el propio auditorio, de cuál sería la ceremonia, pues no me está entregando tu documento ya, ¿no? En dado caso de que así sea, pero pues eso es puro negocio. X cuadrada más Y cuadrada menos 4 igual a 0. Esta es nuestra f de X. Bueno, no es una f de X porque esta es mi relación. Ahora, ¿qué hacemos para derivar esas que están así sin separar? Derivamos primero con respecto a X y luego derivamos con respecto a Y. Cuando derivamos con respecto a X, si yo tomo esta, bueno, yo lo puedo poner aquí que esta es una función de X, Y, es igual a eso. Y aquí esa función de X, cuando tengo función de dos variables, la ponemos así. Y esa función de X, Y, a ver si prendí la cámara. No está apagada esta. Entonces, esto cuando tengo las dos variables que no están separadas, no está despejada alguna, tengo una función de dos variables, función de X, Y igual a X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. Me están dando eso que es una, para empezar eso ni es una función, ¿no? Porque es una circunferencia. Pero si se puede derivar, eso no quita que no se pueda derivar. Función de X, Y, ya igualando 0, X cuadrada más Y cuadrada menos 4 igual a 0. ¿Qué hacemos primero? Pues derivo con respecto a X. Entonces vamos a hacer nuestra f' con respecto a X de X, Y. Si derivo con respecto a X, todo lo que no tenga X lo voy a tomar como una constante. Entonces, si derivo con respecto a X, pues la Y es constante, igual que C4 que es constante. Entonces tenemos 2 por 1, 2, y la X y sería 2 menos 1, 1, y me queda 2X. Eso es igual a 2X, y pues eso es constante, eso ya me queda así, porque Y la tomaría como constante, se hace 0, menos 4 también como constante, su derivada es 0. Y luego derivo con respecto a Y. F' con respecto a Y de X, Y, y esa derivada es, la X la tomo como constante porque ahora estoy derivando con respecto a Y el 4 pues ya era constante. La X la tomo como constante, su derivada entonces es 0 y me queda 2 por 1, 2, y 2 menos 1, 1 y me queda 2Y. Ya tengo las derivadas con respecto a X y con respecto a Y. Y luego nuestra derivada de Y con respecto a X es igual a dividir la derivada de X, bueno, la escribo así, f' de X, f' de X sobre f' con respecto a X entre f' con respecto a Y.
Con respecto a X obtuvimos 2X, con respecto a Y, 2Y. 2 entre 2 me da 1 y esto me queda como X sobre Y. ¿Dudas? ¿Por qué ahí viene como menos X sobre Y? Menos X sobre Y será así la fórmula. No recuerdo que llevará. Porque mira, porque aquí la fórmula la tienen con menos y yo no. Yo no la tengo con menos. Déjame checo si lleva el menos o no lo lleva. Yo no recuerdo que lleve el menos. Voy a descansar después de esta. Quien viene después de esta clase no va a llegar. Ya estábamos con derivada de una función implícita. Fórmula para la derivada de una función implícita. Según Khan Academy, esto se logra al usar la regla de la cadena y considerarla como una función implícita de X. Por ejemplo, de acuerdo con la regla de la cadena, la derivada de y cuadrado es 2y. No vimos la fórmula. Derivada de la función. Así es con menos. Sí es con menos. Entonces, si lleva aquí esta fórmula, si lleva aquí el menos. Entonces aquí es menos y aquí es menos. Ahí nos la piden con respecto a X. Si nos piden con respecto a X, todo lo que no tenga X es una constante. Todo lo que no tenga a X es una constante. Entonces aquí tenemos X cuadrada más 3X cuadrada Y menos X cuadrada Y más Y cúbica igual a 0. La primera X cuadrada es cúbica. Esa es mi función entonces. Esta es f de x, y. F' con respecto a x de esa función es igual, pues derivo con respecto a x. Esta pues normal, ¿no? 3 por 1, 3, al 3 le resto 1 y me queda 2. Y luego, aquí mi constante es todo esto, el 3 y el y. 2 por 3y, porque la y va a quedar como constante, porque estoy derivando con respecto a x. 2 por 3, 6, y. Y la x me queda así, porque tengo 2 menos 1, me queda 1. ¿Por qué primero van a ir? Pues porque hago 2 por 3y y eso me da 6y, ¿no? Luego pongo la x. La 6y es mi constante. 6y es el coeficiente de x en este caso. Y luego
Menos otra vez 2 por 1 por y, pues me queda 2y, ¿no? 2 por 1, 2 por y, 2y. Y la x me queda otra vez 2 menos 1, otra vez x. Y luego este se va porque es una constante, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces ese se va porque la derivada de y cúbica, que sería una constante, es 0. Y así quedaría nuestra derivada. 3x cuadrada más 6xy menos y cuadrada. Que no importa el orden, ¿eh? Puedo haber puesto 6xy o 6x. Es lo mismo. Es un producto. Da lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. 5. Mal. Porque ya es una constante. X cuadrada más 6. La copié bien. X cúbica más 3x cuadrada y menos x, el cuadrado aquí, estaba con la y. Entonces, esta la copié mal, ¿no? El cuadrado estaba con la y, no con la x. Entonces, 3x cuadrada, ese está bien. Más 6yx o 6xy, da lo mismo. Menos 1 por y cuadrada. Y ya, y la y cúbica. Esa y cuadrada no fue de la y cúbica, fue de aquí. ¿Sí? El cuadrado estaba con la y. Aquí en la x tengo un 1. 1 por 1, 1 por y cuadrada, y cuadrada. La x se va porque tengo 1 menos 1, 0. ¿Sí? Pues si yo la copié, la había copiado mal. Entonces ya corrigiendo la copia, ya quedó la derivada exactamente igual. Esto lo que sigue, ya nada que ver. ¿Por qué? Porque me pide claramente el programa, menos que haya leído mal. Nos pide claramente que calculemos con la derivada con respecto a x nada más. Dice, calcula la derivada de la siguiente función con respecto a x. Nada más nos la pide con respecto a x. Así es que lo demás que hicieron es la derivada completa, la derivada implícita, donde primero derivo con respecto a x, luego derivo con respecto a y divido la derivada de x entre la derivada de y. Pero en este caso solamente me están pidiendo con respecto a x, así es que lo demás ya no lo... Si nada más derivo con respecto a x, ese es mi resultado, lo demás ya está de más. Derivadas sucesivas de una función es primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, que nada más es seguir derivando. Aplicando la misma regla, derivadas sucesivas de una función, lo único que hacemos es seguir derivando. Pues trata la función como una nueva derivada que se tiene que derivar. Por ejemplo, si me pidieran, ahí nos piden la segunda derivada. Calcula la segunda derivada de eso. Y es igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 5x más 7. Y prima, para calcular la segunda derivada, pues tengo que pasar por la primera, que es normal. 3 por 1, 3. X a la 3 menos 1, 2. Más 2 por 4, 8 a la X. No, 2 menos 1, 1. Menos 1 por 5, 5 y 1 menos 1, 0. Ya no tengo X. Y la derivada del 7 es 0, así es que ya no la pongo. Esa es mi primera derivada, pero me piden la segunda. Y prima, pues derivo esta otra vez. 2 por 3, 6. X a la 2 menos 1, 1. Más 1 por 8, 8. 1 menos 1, 0. Se fue la X y la derivada del 5 es 0. Así es que así me quedó la segunda derivada. Y mi prima igual a 6x más 8.
Las derivadas, la que me pida nada más es derivar todas las veces que sea necesario. Me piden la cuarta derivada, pues si por ejemplo aquí la tercera, ahí me piden nada más ya mi prima, pero la tercera derivada sería igual a 1 por 6, 6. Y ya este se hace 0, y aquí 1 menos 1, 0, ya se fue la x. Y si sacara la cuarta derivada, la derivada de una constante es 0. Y de ahí para adelante todas serían 0, porque la derivada 0, 0, la derivada 0, 0. Entonces, es todo lo que puedo hacer. En cuanto a derivadas sucesivas. La que me pedían era esta, la segunda derivada. Calcula la segunda derivada de f de x igual al coseno de x cuadrada. Otra vez, primero la primera derivada, f de x es igual, derivada del coseno es menos el seno, y sería de esto mismo, de x cuadrada, por la derivada de la algebraica, 2 por 1, 2, x porque tendría 2 menos 1, 1. Si hago la multiplicación, más por menos me da menos 2 seno de x cuadrada. Esa es la primera derivada. La segunda derivada sería derivar esto. Tengo un producto de menos 2 por el seno de x cuadrada. La derivada del primero, que es 0. La derivada del primero es 0 porque es ese menos 2. Por el segundo, que es el seno de x cuadrada. Derivada del primero, el primero es 2, que es 0 por el segundo. Más, bueno, el primero es menos 2 realmente, ¿no? Más la derivada del segundo, el segundo es seno de x cuadrada. La derivada del seno es el coseno de x cuadrada. Y luego por la derivada de la algebraica, 2 por 1, 2, y me queda x, ¿no? Porque 2 menos 1, 1. Esto es la derivada de esto, del seno de x cuadrada, y eso me dice que es por el segundo, perdón, por el primero, que es menos 2. Entonces esto es igual a 0, por cualquier cosa me queda el 0, menos 2 por 2, menos 4x, coseno de x cuadrada. Esa es la segunda derivada. Menos 4x coseno de x cuadrada, ¿sí? Y luego tienen un seno, menos 2 seno de x cuadrada. No. Porque la primera parte se cancela. Es la derivada del primero. O sea, esta parte se cancela. Porque es... Según primer derivada, ¿qué le salió la primera derivada? Tienen la misma primer derivada. F', ¿sí? Menos 2x. Ah, me faltó la x aquí, miren. O sea, aquí tengo el 2x. Pero aquí ya no la puse. Entonces, pues sí, ya cambió esto, porque aquí, entonces tengo la derivada del primero, es menos 2, porque tengo 1 por 2, 2, y 1 menos 1, 0, se va la x. Pues ahora sí me queda esto, y entonces pues sí le tengo que agregar ese menos 2, seno de x cuadrada. Todo lo demás estaba bien, nada más aquí, desde copiar de aquí para abajo no copié la x. Y luego cuando derivo, menos 2x, 1 por menos 2, menos 2, y la x se va, menos 1, 0, derivada del primero por el segundo, que es seno de x cuadrada, más la derivada del segundo, el segundo es seno de x cuadrada, su derivada es derivada de la trigonométrica, coseno de x cuadrada, por la derivada de la algebraica, derivada de x cuadrada es 2x, por el primero, que es menos 2. Menos 2 por 2x, menos 4x por el coseno de x cuadrada, menos esta parte de acá, que es menos 2 seno de x cuadrada. Y todavía se podría simplificar como factor común. Puedo sacar el menos 2 por 2x coseno de x cuadrada más el seno de x cuadrada. Menos por más me da menos, 2 por 2, 4, coseno de x cuadrada, menos por más me da menos,
2 por seno de x cuadrada o seno de x cuadrada. Todavía podríamos escribirlo de esa forma. No me cansé de calcular derivadas. Son 5.27. Luego esa es la tercera derivada. Hacemos esa y terminamos. Recuerden, si quieren venir o conectarse en la mañana, martes, miércoles y jueves, 11:30. Desde 11:30 a 1. Entonces ahí, para aprovechar los últimos. Y Karen, ni te estreses, ni te acongojes si no tienes, o sea, lo que no está en tus... Ve qué puedes hacer, si puedes hacer algo. Haz tu examen, si te dan chance de llevar tu documento, bien, y si no, no pasa nada, no está en tus manos. Si está haz lo que esté en tus manos. Lo que no esté en tus manos no lo puedes solucionar. Así de fácil. No pasa nada si un año después entro a la escuela. Aquí igual, si no sé si sigo aquí y sigo con el curso aquí, vas a poder tomar el curso ya sin pagar. ¿Sí? Y para que te mantengas estudiando. En dado caso, estamos poniendo ese panorama negativo, ya no porque no te vayas a quedar, sino porque la escuela donde estés no te vaya a dar un certificado a tiempo, ¿no? Entonces, no sufras por eso. Haz las cosas que tengas que hacer para tratar de encontrar una solución, y si la solución no está en tus manos, ya no puedes hacer nada. Entonces hay que esperar, seguirse preparando y esperar, y no pasa nada. ¿Sí? Están todavía chicos, ¿no? Chiquitas, hay tiempo, y además tiempo siempre hay mientras haya. Ya esperando hizo su teoría de la relatividad a los 60 años, ¿no? Entonces, y hay así de la historia de grandes personajes que despegaron ya a una edad avanzada. Esos cosas que tenemos son prejuicios que tenemos, que hemos construido socialmente, ¿no? ¿Quién dice que es malo que empiece una carrera a los 30 años? Y que me titule a los 35, y que en los próximos 30 o 40 años de mi vida tenga una calidad de vida excepcional, ¿no? Entonces, no sufran por cosas que no ustedes sufran cuando hay cosas que pudieron haber solucionado y no hicieron nada por hacerlo. Y eso un ratito nada más, ¿no? Porque ya me di cuenta que tuve que haber hecho las cosas, pues la siguiente las hago y ya, ¿no? Entonces, no sufras por eso. Okay. Vamos a hacer esa última y ya. Nos vamos. Y igual a la X por el seno de X. Primera derivada es un producto. La derivada del primero, que es e a la x, la derivada de la exponencial es exponencial, por el segundo, que es seno de x. De hecho, esa ya la habíamos hecho. Más la derivada del segundo, la derivada del seno de x es coseno de x. Y aquí, ¿por qué no le multiplicamos? Si le multiplicamos, nada más que la derivada de la algebraica es 1. La derivada de x es 1, ¿no? Porque 1 por 1 es 1 y 1 menos 1 es 0, y 1 por el coseno de x me queda coseno de x. Igual pasa con la exponencial, por eso es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Por de la algebraica, pues es 1 por 1, 1, y 1 menos 1, 0, y 1 por e a la x, me queda e a la x. Ya tengo mi primer derivada. Segunda derivada. La derivada del primero, primero es este mismo, así es que su derivada es x seno de x más coseno de x e a la x. Es este mismo, entonces su derivada va a ser esta misma que acabo de obtener, ¿no? Más la derivada de este. La derivada del coseno es menos el seno de x.
Derivada del primero por el segundo, que es e a la x. Y luego eso más la derivada del segundo, que es e a la x, por el primero, que es coseno de x. Y' entonces igual a e a la x, y' prima de la x seno de x, más coseno de x por e a la x, más por menos el seno de x por e a la x, más e a la x coseno de x. Y triprima. Esta sigue siendo la primera que tenía, y la primera que tenía, su derivada fue e a la x por el seno de x más el coseno de x por e a la x. Y luego esta de aquí, coseno de e a la x es esta de acá, y la derivada de este de acá fue menos seno de x por e a la x más e a la x coseno de x. Ya hice la derivada de este, y ahora tengo la derivada de menos el seno de x por e a la x, que es esta misma de acá, pero con signo negativo, ¿no? Tenemos un menos ahí. Y esta es exactamente esta de acá, ¿no? Que ya tengo su derivada acá. Ya, no va a caber, ahí está muy largo. Me aparece trabalenguas de derivadas, ¿no? Menos la derivada de esta, la derivada del menos seno. Menos seno de x por e a la x. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Vamos a agregar aquella que es menos otra vez seno de x, e a la x, más e a la x por el coseno de x. Y ya nada más me falta esta. Va a ser menos. ¿Cuál fue la primera derivada? Menos el seno de x de e a la x más el coseno de e a la x. Parece que eso ya fue todo. Parece que ya puse todo. Entonces esa y triprima, que va a ser igual. E a la x seno de x menos e a la x seno de x se cancelan. Este es el mismo, este está sumando, este está restando. Menos seno a la x e a la x menos seno a la x e a la x, tengo menos 2 veces el seno de x por e a la x más 2 veces el coseno de x por e a la x. Pero ese e a la x, ¿cuántas veces lo tengo? 1, 2, e a la x, 3, 4. Todos son positivos, ¿no? Coseno de x e a la x, coseno de x e a la x, coseno de x e a la x, coseno de x. Este es coseno de x e a la x. 4 veces. Este también lo tenía 4 veces, pero tengo 1, 2, estos se cancelan. Y este con este se juntan, sí. Menos 2 seno de x e a la x más 4 coseno de x, y esto puedo factorizarla. Puedo factorizar el menos 2 e a la x, sería por el seno de x, menos 4 coseno de x. Menos por más me da este menos,
2e a la x por seno de x, 2e a la x por seno de x, menos por menos me da este más. 2 por, aquí era un 2. 2 por 2, 4, coseno de x por e a la x. ¿Les parece que los escribí todos? Me salió e a la x por el coseno de x más seno de x. Así del 2. Lo que está además es el 2 del coseno, ¿no? No todos los 2 están de más. Bueno, si es que el error está acá. Yo creo que sí, porque la verdad es que ya la última parte ya necesito. Sin ganas. Pero vamos a ver dónde está el... Que solamente me queda el seno de x. Seno de x e a la x. Este con este se cancela. Muy bien. No me puede quedar únicamente seno de x porque lo tengo 4 veces. La única manera es que me quedaran. No hay manera. Tengo 4 veces. 1, 2, 3, 4. Positivo con negativo se cancela. Negativo con negativo los junto. Si divido todo entre 2 para simplificar, este me quedaría como un medio, no puedo dividir entre 2 porque me queda... Bueno, sí puedo, pero no me quedaría igual de todos modos porque este me quedaría como entre 2. Coseno de x. 1, 2. Este es negativo. Me queda 1 positivo. 1, 2, 3 positivos, menos 1 negativo, me quedan 2. Ya está el, por lo tanto, aquí ya no habría 2. Ya seleccionamos ese de adentro y ahora el que nos estorbe es este 2 de afuera, ¿no? Entonces, seno de x tenemos 1 menos este, me quedan